Se tiene el siguiente problema que nos dice que se utilizaron 9 sujetos en un experimento para determinar si la exposición a monóxido de carbono tiene un impacto sobre la capacidad respiratoria. Los datos fueron recolectados por el personal del Departamento de Salud y Educación Física de Virginia Tech y analizados en el Centro de Consulta Estadística en Hokiland. Los sujetos fueron expuestos a cámaras de respiración, una de las cuales tenía una alta concentración de monóxido de carbono. Después de haber sido expuestos aquí, pues bueno, se les medía la frecuencia respiratoria de cada sujeto en la cámara. Básicamente, el número de veces que aspiraron durante un minuto, ¿sí? Los sujetos fueron expuestos a las cámaras de respiración en una secuencia aleatoria. Esto, pues, ¿para qué? Pues para considerar que es pues que el experimento fue aleatorio mediante pues diversas técnicas, ¿no? Ahí. Los siguientes datos representan la frecuencia respiratoria en número de respiraciones por minuto. Realice una prueba unilateral de la hipótesis de que la frecuencia respiratoria media es igual en los dos ambientes. Utilice un nivel de significancia de alfa de 0.05 y suponga que la frecuencia respiratoria es aproximadamente normal. Entonces aquí ya automáticamente nos están indicando que consideremos que tenemos pues que los datos siguen la tendencia de una distribución normal. Entonces, para resolver el problema, pues primero vamos a tener que hacer pues identificar, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, vamos a decir, ya que tenemos que cada uno de las pruebas se realizaron de la siguiente manera, tenemos un ejemplar de muestra, ¿sí? Que en este caso es el sujeto. A este sujeto se le hizo, se le midió la variable de respuesta con los dos tratamientos distintos. Aquí los tratamientos es en presencia de monóxido de carbono, en ausencia de monóxido de carbono. Podemos decir que se trata de una comparación pareada, ¿sí? Eso lo vamos a anotar. Entonces vamos a decir que de acuerdo al desarrollo de la etapa experimental, se observa que se tiene vamos a llamarle así, un diseño de comparación pareada, ya que se toma un ejemplar de muestra, se divide, aquí le pongamos entre comillas porque pues no dividimos como tal al individuo, ¿verdad? Se divide en dos partes y a ellas se le realiza la prueba correspondiente para obtener la variable de respuesta. Y aquí, por ejemplo, dividimos el ejemplar de muestra al sujeto, ¿sí? En una ocasión le obtuvimos la frecuencia respiratoria cuando el sujeto se metió a una cámara de respiración con alta concentración de monóxido de carbono y en otra parte el mismo sujeto se metió a una cámara de respiración que no tenía monóxido de carbono y también se le midió su frecuencia respiratoria, ¿sí? Entonces vamos aquí a identificar, ¿sí? Vamos a tener como tratamientos o factor, bueno, sí, vamos a decir factor a analizar, sería la presencia de monóxido de carbono, la variable de respuesta, sería la frecuencia respiratoria por minuto. Y ya, ¿verdad? Entonces eso es lo que tendríamos que considerar en este momento.
Muy bien, entonces, pues lo siguiente que tenemos que hacer en el desarrollo de la solución del problema es considerar el modelo matemático. Entonces vamos a decir que el modelo estadístico matemático es, y como ya hemos identificado que es una comparación pareada, dicho modelo estadístico, pues bueno, hemos visto que es este que tenemos aquí. Donde, pues bueno, para complementar e identificar qué significa cada una de los términos que tenemos considerados en el modelo, pues también decimos que Y y J, pues es la observación de la prueba J en el tratamiento I, mu I es el promedio verdadero del tratamiento I, beta J es el efecto que se tiene en la observación debido al ejemplar, ¿sí? En este caso el individuo, entonces pues lo vamos a dejar ahí asentado. Epsilon y J es el error experimental que estamos asumiendo que tiene una media igual a 0 y una varianza sigma, y una varianza sigma cuadrada, ¿sí? Ahí. Entonces esto como es sigma, ponerlo ya que nos quede bien. Ahora, entonces para resolver el problema, pues vamos a decir que las hipótesis que se plantean son las siguientes. Tendríamos la hipótesis nula, que nos dice que la media, en este caso como son comparaciones pareadas, que la media de las diferencias sea igual a 0 contra la hipótesis alternativa de que la media de las diferencias sean diferente de 0. Y así es como nos van a quedar y entonces pues va a ser necesario trabajar con los datos, ¿sí? Entonces vamos a ver, aquí tenemos los datos, ¿verdad? Los datos experimentales, donde tenemos al sujeto, ¿sí? En presencia de monóxido, en ausencia de monóxido de carbono, ¿sí? Entonces, esta es la tabla original de datos, ¿sí? Vamos a hacerlos de la siguiente manera. Ahora, a cada uno de ellos hay que calcularle, a cada par de datos hay que calcularle la diferencia. Entonces es necesario pues agregar una columna. Vamos a agregar esa columna aquí y lo vamos a decir que es la letra D, o sea, la diferencia de los datos. Para el primero de ellos, pues dice que es 30 menos 30, pues ¿cuánto sería? 0. 0, ¿verdad? Muy bien. El siguiente, 45 menos 40, ¿cuánto es? 5. 5. Siguiente es 26 menos 25, ¿cuánto sería? 1. ¿Qué sigue? 2. 2. ¿Qué sigue? 4. 4. 2. 2. ¿Qué 5. sigue? 5. ¿Qué sigue? 3. Profe, ¿no se ocupan valores absolutos? No, Sería entonces menos 3. exactamente, va a ser menos 3. Correcto. ¿Y 2. por qué? Y el otro es 2, ¿verdad? ¿Por qué es menos 3? Porque 32 menos 35 es menos 3. Y recuerden, les hice hincapié de que se ocupa el valor que se obtiene, no los valores absolutos. Se pueden ser positivos o negativos o cero, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora, pues a continuación, pues es necesario calcular el promedio de estos datos y su diferencia, perdón, y su desviación estándar muestral. Entonces, pues les pido que hagan esos cálculos y yo aquí pues los voy a anotar, ¿verdad? Una vez que lo hayan hecho. Sí, El entonces promedio es 2. el promedio es 2, cerrado. Ujú.
Vamos a ponerle 2.0. Y tendríamos ahora la desviación estándar. Recuerden, la desviación estándar la representamos con la letra S porque es una desviación estándar muestral. La desviación es 2.5495. Es la desviación estándar muestral, ¿segura? Bueno, eso me dio la calculadora, la S. Ajá, pero ok, pero sí te aseguraste de que la calculadora ahora sí que valga la redundancia, te calculara la desviación estándar muestral y no la poblacional. Sí. Ok, perfecto. Entonces, pues ya tenemos estos datos, ¿verdad? Ahora, pues vamos a decir que vamos a calcular el estadístico de prueba. El estadístico de prueba es, también lo recordamos, lo tomamos acá de la presentación. Es este de acá. Y bueno, aquí pues en el estadístico de prueba nos están pidiendo el tamaño de la muestra, ¿verdad? Vamos a incluirlo y decimos que n. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? 9. 9, ¿verdad? Porque fueron 9 ejemplares de muestra, ¿de acuerdo? Entonces, sustituyendo, quedaría 0, la desviación estándar muestral, 2.5495, tamaño de la muestra, que es 9, y entonces el estadístico de prueba sería igual a ¿cuánto? $2.3534. Punto 3534. Muy bien. Este valor del estadístico de prueba, aquí me faltó, para aceptar o rechazar la hipótesis nula es necesario compararlo con un valor de tablas, ¿verdad? Entonces vamos a buscar un valor de tablas estadísticas. Es decir, de tablas estadísticas. Y nada más para recordar, está de más, pero porque ya lo representamos en el estadístico de prueba, pues va a ser que tabla, la tabla T-Student. Y entonces ahí vamos a buscar pues lo siguiente, o sea, vamos a escribirlo primero tal cual, o sea, sería T alfa sobre 2 con grados de libertad, a ver, con grados de libertad n-1, ¿no? Nada más déjenme escribirlo bien. Entonces, así vamos a buscarlo. En este caso en específico, el problema nos decía qué nivel de significancia íbamos a utilizar. 0.05. 0.05, ¿verdad? Bueno, vamos a hacerlo por partes, ¿no? Vamos a ponerle T. 0.05. 2. Con grados de libertad n-1, o sea, 9 menos 1. De tal manera que lo que yo voy a buscar en tablas es T sería 0.025 y 8 grados de libertad, ¿sí? Entonces, pues lo buscamos en tablas o bien lo buscamos acá
en Excel cada vez nos vamos familiarizando más. Ahorita vamos a ver aquí, tenemos los datos para ver si esta comparación la podemos hacer en Excel o no. Entonces, como no sabemos qué fórmula utilizar, pues buscamos aquí en insertar función, buscamos las fórmulas estadísticas y de aquí, pues recuerden, hemos mencionado que vamos a buscar el inverso de la distribución T. Sí, en este caso, vamos a buscar aquí el inverso de la distribución T. Y entonces tenemos dos opciones. La normal, vamos a decir el inverso de la distribución T, o directamente el inverso de la distribución T de dos colas. Como en este caso nosotros estamos haciendo una prueba de dos colas, pudiéramos seleccionar esto, ¿sí? Nada más que aquí, ojo, como ya nosotros asignamos que es una distribución de dos colas, yo voy a escribir que el nivel de significancia es 0.05, o sea, no 0.025, ¿sí? Y los grados de libertad serían de 8, ¿de acuerdo? Y nos da el valor 2.3060. Sí, vamos a ponerlo aquí, nos va a aparecer. Si lo hubiéramos hecho el inverso de la distribución T, nada más sin considerar dos colas, observen lo siguiente. Sería este de acá. Yo aquí le tendría que decir, vamos a pensar, la probabilidad va a ser alfa sobre 2, entonces le digo, pues es 0.025 con los grados de libertad 8. Y vamos a observar que nos da un valor negativo. ¿Por qué? Porque está considerando el caso de la cola izquierda. Yo quiero saber el valor de la distribución T de la cola derecha. Entonces, ¿qué es lo que tengo que escribir aquí en la probabilidad? Sería 1 menos 0.25. O sea, en realidad aquí tendría que escribir 0.975 con los 8 grados de libertad y observamos que nos da 2.3060. Exactamente lo mismo que nos había dado en la prueba de dos colas, donde sí escribimos el nivel de significancia de 0.05. Es importante tenerlo esto presente, ¿verdad? Nada más para obtener el valor correcto. Entonces, de cualquier forma de tablas, el estadístico de la distribución T, para 8 grados de libertad con alfa de 0.05 siendo de dos colas, es 2.3060. Entonces, pues vamos a hacer la comparación. Bueno, vamos a movernos aquí un poco para que nos quepa una sola pantalla. Vamos a decir como T0 y ahorita vemos con respecto al valor de tablas, ¿cómo es T0 con respecto al valor de tablas? Menor, mayor, igual. Mayor. Mayor, o sea, 2.3534 pues es mayor a 2.3060, ¿verdad? Entonces vamos a escribir que es mayor. Sí, lo ponemos así, pues grandote, que se vea. Así, grande, 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 grande. Y entonces, como T0 es mayor al valor de tablas, vamos a decir, ¿qué sucede con H0? ¿Qué vamos a decir H0? ¿Se acepta? ¿Se rechaza o qué? Se rechaza. Se rechaza, muy bien. Y se concluye, les voy a ayudar un poco, con un nivel de significancia de 0.05. ¿Qué? ¿Qué se concluye? Que las medias no son iguales. Que las medias no son iguales, ok, pero aquí ya lo tenemos, que la conclusión la tenemos que particularizar a lo que estamos analizando en el problema. Que la frecuencia respiratoria es diferente con monóxido de carbono. Puede ser, vamos a redactarla de mejor manera, o sea, si es eso, pero que nos quede de mejor manera. Más detallada, es a lo que me refiero.
¿Puede ser que la presencia de monóxido de carbono afecta la frecuencia respiratoria? Es correcto, eso nos quedaría de mejor manera explicada. Con un nivel de significancia de 0.05, que la presencia de monóxido de carbono afecta la frecuencia respiratoria de los sujetos, ¿no? Porque así fue como se denominaron a los ejemplares de muestra. Quizá alguien me podría decir, vamos a decir que la presencia de monóxido de carbono aumenta la frecuencia respiratoria, ¿verdad? Esta conclusión sería errónea. ¿Por qué sería errónea esa conclusión? Porque el planteamiento de las hipótesis era para definir si eran iguales o eran diferentes. No lo planteamos para saber si eran iguales o la presencia de monóxido de carbono hacía que fuera mayor la frecuencia respiratoria. ¿Estamos de acuerdo? Aunque muy probablemente si planteamos la hipótesis de esa manera, pues también pues resulta que rechacemos H0, ¿verdad? Pero en la manera en que nosotros hicimos el planteamiento del problema, porque era el propósito del análisis, lo único que podemos concluir es que son diferentes, ¿verdad? Y entonces una manera de expresarlo es la presencia de monóxido de carbono afecta la frecuencia respiratoria de los sujetos, ¿sí? No estamos haciendo el análisis de otra cuestión, ¿sí? Y entonces, aquí, pues cuidado, ¿verdad? Si redactan mal las conclusiones, pues obviamente el resultado va a ser incorrecto, ¿sí? Muy bien, esto pues también, al igual que las comparaciones simples, pues se pueden llevar a cabo o se pueden desarrollar acá en Excel, ¿verdad? Aquí tenemos ya los datos, sujeto con monóxido de carbono, sin monóxido de carbono. Buscamos aquí en datos, análisis de datos. Y entonces, pues aquí en análisis de datos hay algo que nos dice prueba T para media de 2 muestras emparejadas. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Lo que nosotros le llamamos muestras pareadas, Excel lo denomina muestras emparejadas. Entonces yo le digo aceptar. Me pide el rango de la variable 1, pues sería esta, ¿no? Con monóxido de carbono. O bien, ahora lo voy a seleccionar desde arriba para decir que sí tiene rótulos, ¿verdad? El rango de la variable 2, sin monóxido de carbono. Digo, sí tiene rótulos. ¿Hay una diferencia hipotética entre las medias? No, porque yo quiero que sean igual a 0, así lo hice, ¿no? Alfa es de 0.05 y pues bueno, pues quiero que me muestre aquí los resultados, ¿no? Entonces, pues le digo que por acá me los muestre. Ya le doy a aceptar y pues me muestra aquí resultados. Vemos aquí los resultados, aquí es un tanto diferente, no nos hace el análisis tal cual como nosotros lo realizamos, ¿verdad? O sea, de que calcule la diferencia de los valores y que después haga la media de las diferencias y la desviación estándar de las diferencias. Sin embargo, pues observamos que el estadístico de prueba es esencialmente igual a lo que ustedes han calculado, 2.3534, ¿sí? Tenemos que el valor crítico de T, o sea, el valor de tablas, pues resultó ser de 2.3060, lo que nosotros habríamos encontrado. Entonces, estos son los valores que nosotros, pues nos interesan, vamos a decir de alguna forma, a partir del análisis que hemos hecho, ¿sí? Es importante hacer notar que independientemente de que aquí me dan los valores numéricos, Excel, pues nosotros los tenemos que interpretar y llegar y obtener las conclusiones, ¿verdad? Eso es lo realmente importante o lo que nosotros pues estamos conociendo y podemos hacer la interpretación de los datos.